Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Luis Matthews, soy el 1 SMR en el hilo Montesinos y en este vídeo voy a estar haciendo los ejercicios de Excel 2.1 en el que vamos a crear una plantilla a partir de Excel del compartido de la empresa Contabilidad, donde ya están incrustadas las fórmulas sin dejar ningún tipo de error. Es decir, queremos que, por ejemplo, que tenemos aquí en la hoja de productos, tenemos los precios totales con sus fórmulas arriba con buscar X. Si, por ejemplo, eliminamos aquí el ID de producto, nos va a dejar un error y no podríamos dejar esto en una plantilla. Por ejemplo, si se lo damos a una empresa para que rellenen con sus datos y tal, necesitan que aquí ponga algo como faltan datos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer primero la de productos. Aquí no hay fórmulas. En clientes vamos a hacer también los de último producto comprado. En activos los totales. En trabajadores no hay nada. En resumen de empresa los últimos valores aquí. En total productos, clientes, suma de valores de activos, número total de trabajadores y en producto ventas no hay nada. Vamos a ir aquí en precio total y vamos a empezar con esta fórmula. Ya tenemos la de buscar X, que es decir, que busca el ID de producto que está aquí en la tabla de productos y después coge el precio y lo multiplica por las unidades y nos da nuestro precio total. Vale, primero vamos a empezar aquí en el precio total. Voy a poner aquí un mensaje utilizando condicionales de sí y o. Por ejemplo, para poner, si eliminamos el ID de producto, solamente nos va a poner un mensaje como no encontrado, porque no hay un producto donde tiene que buscar en el condicional de buscar X. Pero, por ejemplo, si eliminamos el ID de producto de la tabla de productos, nos va a poner que faltan datos, porque está intentando buscar algo que no existe. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir al principio de la fórmula, vamos a añadir un sí aquí y un o, y vamos a empezar a introducir las celdas. Por ejemplo, que tenemos aquí que la celda C13 del ID de producto, si es igual a, ponemos dos comillas, que es decir que no hay nada dentro de esas comillas, ponemos un punto y coma para seguir con la de 13 de unidades, ponemos lo mismo igual entre dos comillas aquí, vamos a cerrar paréntesis y ahora vamos a poner punto y coma para seguir con el valor si es verdadero. Entonces lo que vamos a poner es entre comillas, faltan datos, que es lo que queremos, por ejemplo, si eliminamos el ID de producto de la tabla de productos, como he dicho antes. Ahora vamos a poner otro punto y coma. Y ahora vamos a continuar con nuestro sí.error, que lo que va a hacer es que si encuentra algún error, por ejemplo, al borrar el ID de producto, la tabla de ventas, no, en vez de poner un error, nos va a poner nuestro mensaje. Entonces ponemos sí, error, y ahora dejamos la fórmula que teníamos antes de buscar X, que es lo que queremos que busque, y ahora continuamos al final, perdón, ponemos aquí un punto y coma, y ahora ponemos otro mensaje del valor sí, error. Ponemos, por ejemplo, no encontrado. Cerramos con paréntesis y ya tendríamos nuestra fórmula. Podemos comprobar, por ejemplo, borramos el ID de producto y nos ponen que faltan datos. Pero si ahora borramos el ID de producto en la tabla de productos aquí, nos va a poner que no lo ha encontrado y eso se aplicará a todas las que están buscando este ID 1, porque ya no existe. Pero, por ejemplo, con la de antes, que faltan datos, aquí si ponemos un 2 ahora, pues nos va a buscar este precio. Y si ponemos también, por ejemplo, un 6 que no existe en esta lista, también nos va a poner que no lo ha encontrado, porque ya no está en la lista. Entonces ya tenemos esto para que no dé errores. Podemos continuar ahora con la hoja de clientes. Primero nos situamos aquí en la primera celda. Vamos a empezar a introducir nuestra fórmula aquí. Vamos a dejar la que ya tenemos para continuar después. Vamos a empezar con un sí y un o. Y esta vez vamos a utilizar un es blanco, que lo que hace es le introducimos un valor que queremos que busque si es blanco y después ya hacer lo que le indiquemos en la fórmula. Entonces en este caso le vamos a indicar que queremos que busque en id cliente si es blanco. Entonces ahora vamos a cerrar con nuestros paréntesis y vamos a poner un punto y coma para seguir, perdón, un punto y coma para continuar. Y el valor si es verdadero, vamos a poner entre comillas que faltan datos, como antes, punto y coma. Y ahora vamos a continuar con el si error que hemos puesto antes para nuestra fórmula de buscar X. Entonces ponemos si error. Y ahora vamos a ir al final de nuestra... perdón. Vamos a ir al final de nuestra fórmula y le vamos a indicar con un punto y coma para continuar con el valor de si error que faltarían datos.
también. Cerramos con paréntesis, tenemos nuestra fórmula, vemos que no ha cambiado nada. Pero ahora, por ejemplo, si eliminamos el ID de cliente, nos faltarán datos. Pero ahora, si vamos a la hoja de productos y eliminamos, por ejemplo, el ID cliente 1, que es Carlos López aquí, vamos a productos, eliminamos su ID. Aún tenemos aquí este ID de producto, el último 5, con el ID de 1 de Carlos. Entonces sí que nos va a poner aquí que el último producto ha comprado es 5, pero mira, si ahora eliminamos este ID, pone que no ha comprado. Y si, por ejemplo, ahora introducimos otra vez su ID en el ID de producto aquí, su último producto es el 1. Entonces podemos comprobar que sí que funciona. Y sería lo mismo para todos estos en la tabla de clientes. Entonces podemos volver a introducir aquí su ID y continuamos ahora con la pestaña activos. Estos es algo más sencillo. Vamos a utilizar las mismas que estamos utilizando ya antes en las otras hojas. Vamos a ir aquí al principio de la fórmula que ya tenemos. Vamos a introducir sí o. Y ahora vamos a indicar el valor. Y le vamos a poner igual y 2 comillas para indicar que si no hay nada. Ahora ponemos punto y coma para continuar. Ahora seleccionamos la celda de unidades. Y exactamente lo mismo. Igual 2 comillas aquí para que busque si está vacío. Y ahora ponemos punto y coma para continuar. Y le indicamos que si pasa eso van a faltar datos. Ahora ponemos punto y coma para continuar. Y ya podríamos dejar nuestro valor aquí, que es si es falso, simplemente va a hacer el valor por las unidades. Lo que estamos diciendo es si valor no hay nada y en unidades no hay nada, indicar que faltan datos. Y si no, valor por unidades. Y ya está. Podemos ir aquí al final y cerrar con el paréntesis y ya tendríamos nuestra fórmula. Y por ejemplo, si eliminamos uno de los valores de la multiplicación, nos van a faltar datos, porque tiene que haber los datos en una multiplicación. Y aquí no es que haya un 0, no hay nada. Si ponemos aquí un 0, sí nos va a poner el total de 0. O sea, si el valor es 5000, pero se han vendido 0 unidades, el total será 0. Pero si faltan datos, pues nos va a indicar que faltan datos en vez de un error. Y si tenemos la original, pues nos indicaría su valor normal. Y así podemos arrastrar con las demás celdas. Podemos continuar ahora con el resumen de la empresa, que estos son bastante fáciles. Simplemente vamos a ir aquí a la primera de total en producto stock y le vamos a indicar en la misma fórmula que tenemos aquí, si la suma tabla productos, la columna de stock es igual a 0, faltan datos. Y si no, simplemente hacemos la suma de tabla de productos y la columna de stock, que lo indicamos abriendo aquí corchetes y podemos cerrar la fórmula. Entonces, tendríamos aquí total productos en stock. No son productos. Stock, por ejemplo, teníamos 125. Si le quitamos un valor de 5, lo dejamos aquí 5. Volvemos al resumen. Tenemos 120. Bien, pero si ahora eliminamos completamente esta columna, es decir, que van a faltar datos. Faltan datos. Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a omitir este error porque ya sabemos que no hay error aquí. Vamos a número de clientes, esto va a ser exactamente lo mismo. Simplemente lo único que vamos a cambiar en esta fórmula es el contar a contará. Eso es porque el contar solo cuenta valores numéricos dentro de una columna, por ejemplo, y el contará sí que cuenta los valores numéricos normales. Es decir, si vamos a clientes, contará estos valores. Pero, por ejemplo, si el jefe quiere que los IDs de clientes sea, por ejemplo, AA1, BB1, vemos aquí que solo va a contar estos tres ahora mismo con esta fórmula que tenemos. Pero si cambiamos a contará, ahora nos cuenta los 5. Entonces vamos a utilizar el contará en nuestra fórmula. Bien. Entonces ponemos aquí de nuevo el contará. Y vamos a ir al principio de la fórmula y vamos a hacer lo mismo. Si contará esta tabla de clientes, la columna ID de cliente y es igual a 0, le indicamos que faltan datos.
pero si no, simplemente contará la tabla de clientes y la columna ID cliente. Y le cerramos y ya lo tendríamos. Es decir, si ahora vamos a clientes, le eliminamos una, solo hay 4, pues nos indicará 4. Si ponemos una con valores de letras y también numéricos, nos indica 5 aún. Pero si vamos ahora y eliminamos la columna entera, además de que aquí nos indica ahora faltan datos, que estaría bien. Además, en resumen empresa nos faltarían datos de rellenar. Entonces podemos omitir este error y continuamos con la suma de valor de activos. Esto es esencialmente lo mismo y el último también. Estamos utilizando aún el si. Le decimos que si la suma de tabla activos en total es igual a 0, faltan datos. Y si no, simplemente hará la suma de tabla activos, el total. Y cerramos la fórmula. Entonces ahora tenemos aquí, vamos a por ejemplo ir a activos. Si eliminamos ahora el valor, no el total, porque el total tiene las fórmulas. Eliminamos el valor, nos faltarían datos en el total, entonces en el resumen de empresa además faltarían datos. También, por ejemplo, eliminamos las unidades, van a faltar datos, en el resumen de empresa faltan datos. Entonces podemos ir a resumen empresa y continuar con el último, omitimos este error. Ahora en número total de trabajadores va a ser lo mismo. Vamos aquí y ponemos sí. Vamos a cambiar otra vez al contará para que cuente también las letras. Si contará tabla de trabajadores y de trabajador. Si todo esto es igual a 0, es decir, que no hay datos introducidos, faltan datos. Y si no, simplemente hará la fórmula normal, contará tabla de trabajadores y de trabajador. Cerramos la fórmula. Bien, entonces podemos comprobar esto ahora. Si vamos a trabajadores, eliminamos por ejemplo una, nos faltarían 4, pero si ahora eliminamos todos, nos faltarían datos. Entonces podemos omitir esto y ya tendríamos esto ya terminado porque aquí no hay fórmulas. Entonces esto son datos que puede rellenar la empresa simplemente. Y ya aquí tenemos una tabla dinámica. Esto todo se puede actualizar. Simplemente analizamos la tabla dinámica y cuando cambiamos datos, pulsamos actualizar. Entonces ahora lo único que queda es guardar este documento como una plantilla de Excel. Entonces lo que vamos a hacer es ir al archivo. Vamos a ir a guardar una copia. Vamos a dar a más opciones y le vamos a indicar aquí que queremos guardarlo como una plantilla de Excel y vemos que nos va a dirigir automáticamente a la carpeta plantillas personalizadas de Office. Le guardamos con el nombre que queramos y le damos a guardar. Nos indica que si este libro contiene datos, desea que Microsoft Excel borre los datos antes de guardar la plantilla y a continuación actualizar los datos de forma automática cada vez que se abre la plantilla. Vamos a indicar que sí o que no, como queramos. Entonces ahora vemos que se ha abierto de nuevo este XLTX. Podemos comprobar en nuestra carpeta de documentos en plantillas personalizadas. Tenemos aquí nuestra plantilla. Lo abrimos con Excel y vemos que una vez abrimos esta plantilla ya se nos abre como un documento normal de Excel y tenemos aún aquí todas nuestras fórmulas que hemos puesto. Además, si vamos a archivo y vamos a nuevo, tenemos aquí ahora una pestaña personal donde tenemos nuestra plantilla que podemos abrirla y es exactamente lo mismo. Entonces ya tendremos este vídeo terminado. Gracias por ver, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.